Se rió del acento del entrevistado y entonces intervino el director general. Nunca imaginó que un insulto susurrado en una sala de espera lo cambiaría todo, y no solo para una persona. Antes de empezar, si te gustan las historias con sentido, no olvides suscribirte y decirme en los comentarios desde dónde nos ves. Me encanta saber a dónde llegan estas historias. Eran las 8:45 de la mañana de un jueves cuando Arjun Desai entró en el elegante vestíbulo acristalado de la sede de Helix Tech. El sol de la mañana se reflejaba con intensidad en los pulidos suelos de mármol, proyectando largas rayas doradas que bailaban sobre la fila de aspirantes esperanzados que esperaban cerca de la recepción. Todos iban vestidos para impresionar, camisas impecables, corbatas perfectamente alineadas, confianza que se medía en sonrisas y miradas nerviosas. Arjun llevaba una chaqueta azul marino que le quedaba un poco ajustada en los hombros. Era el único que tenía. Se lo ajustó mientras se acercaba a la tableta para registrarse e introdujo su nombre con manos firmes. La noche anterior había comprobado 3 veces la ortografía de Helix Tech. Había ensayado cómo saludaría al panel e incluso había ensayado chistes que podría utilizar si le preguntaban por su trayectoria. Su acento, suave, musical, indio, era algo que había pasado años suavizando, pero que nunca había conseguido eliminar por completo. A su lado, un hombre alto, con el pelo rubio peinado hacia atrás y un traje gris perfectamente entallado, ya estaba dando una charla. Se apoyaba en la fuente de agua, con una pierna cruzada sobre la otra, y hablaba en voz alta para que todos pudieran oírlo. En su etiqueta ponía Ryan. Le dije a mi antiguo jefe, contaba Ryan, o me asciendes o me voy. Y adivina qué, conseguí las dos cosas. Los dos chicos que estaban cerca se rieron, aunque el chiste no tenía gracia. Ryan dirigió su atención a Arjun cuando éste terminó de registrarse. ¿Estás aquí para el puesto de ingeniero de producto?, preguntó Ryan levantando las cejas. Sí, respondió Arjun con una pequeña sonrisa. Estoy aquí para eso. Hubo una pausa. Entonces Ryan ladeó ligeramente la cabeza y dijo, Genial, tienes ese acento, tipo Bollywood. Es genial, tío. Es encantador. Se rió entre dientes y dio un codazo al chico que tenía al lado. La sonrisa de Arjun se desvaneció un poco, pero asintió educadamente. Una de las mujeres sentadas cerca levantó la vista de su currículum, frunció ligeramente el ceño y luego apartó la mirada. La recepcionista detrás del mostrador, una joven con el pelo rizado y una placa que decía Camila, le dirigió una mirada amable a Arjun. Luego, sus ojos se posaron en Ryan y se endurecieron un poco. Creo que vas a necesitar subtítulos, murmuró Ryan, lo suficientemente bajo como para que solo los dos chicos a su lado pudieran oírlo. Pero Arjun lo oyó. No respondió. En lugar de eso, se dirigió a una silla vacía en la esquina y se sentó en silencio. Apoyó las manos sobre la carpeta negra que tenía en el regazo, la que contenía sus credenciales, notas escritas a mano y un portafolio que había tardado 3 semanas en perfeccionar. Había publicado 2 artículos técnicos, creado un sistema de microservicios que le había ahorrado a su última empresa más de $30,000 al año y obtenido las mejores calificaciones en su universidad. Pero nada de eso parecía importar ahora. No en esa sala. No en ese momento. Camila llamó al siguiente nombre. Ryan L. Ryan guiñó un ojo a sus compañeros, se enderezó la chaqueta y entró en el pasillo con aire de propietario. Cuando las puertas de cristal se cerraron detrás de él, la sala se quedó en silencio. Arjun bajó la mirada al suelo, con los oídos aún zumbándole por la vergüenza. Pero había algo más bajo esa incomodidad, una fuerza tranquila y persistente. Había oído cosas peores, mucho peores. Esto no lo derrumbaría. Una de las otras candidatas, una joven con gafas y una carpeta casi tan gruesa como un diccionario, acercó un poco su asiento al de él.
Oye, le dijo en voz baja, no dejes que ese tipo te afecte. Arjun levantó la vista, sorprendido. No pasa nada, respondió. No, sí pasa, dijo ella. Pero estás aquí. Eso significa que te lo mereces. Él asintió, pero no dijo nada más. Pasó un momento. Entonces se abrieron las puertas de nuevo y Ryan salió sonriendo. Hizo contacto visual con Arjun y le levantó el pulgar con una sonrisa burlona. Buena suerte ahí dentro, tío, dijo, pronunciando la última palabra con exageración, como si se burlara de la voz de Arjun. Arjun inhaló por la nariz y se puso de pie. Camila llamó su nombre a continuación. Caminó hacia adelante, con la espalda recta y la mirada fija. Al pasar junto a los demás, sintió que algo cambiaba dentro de él. No era ira ni miedo, sino una especie de determinación. Había llegado demasiado lejos y trabajado demasiado duro como para dejar que un acento decidiera su valía. Y al otro lado de las puertas de cristal, alguien esperaba para ver mucho más que su forma de hablar. La puerta se cerró suavemente detrás de Arjun cuando entró en la sala de entrevistas. Hacía más frío allí, no solo por el aire acondicionado agresivo, sino por el silencio clínico que lo recibió. Una gran mesa dominaba el centro de la sala, flanqueada por 3 entrevistadores, 2 hombres y una mujer, cada uno con un ordenador portátil abierto, con el rostro prácticamente impenetrable. ¿Arjun Desai? Preguntó la mujer, echando un vistazo rápido al papel que tenía delante antes de mirarlo directamente a los ojos. Sí, respondió él, con una voz más serena de lo que esperaba. Gracias por recibirme. Ella asintió cortésmente. Soy Jenna, directora de desarrollo de productos. Él es Kyle, de ingeniería, y él es Martin, de DevOps. Encantado de conocerlos, dijo Arjun, inclinando ligeramente la cabeza. Martin le dedicó una rápida sonrisa. Kyle no levantó la vista de su ordenador portátil. Jenna le indicó la silla. Empecemos. Arjun se sentó, colocó la carpeta sobre la mesa y juntó las manos. Su acento, como siempre, envolvía cada palabra con un suave tono melodioso, limpio, cuidadoso, pero inconfundiblemente extranjero. Hacía tiempo que había dejado de intentar ocultarlo. Aún así, era muy consciente de la frecuencia con la que la gente se fijaba en él, como si dijera más de su inteligencia que cualquier cosa escrita en su currículum. Kyle finalmente levantó la vista. Cuéntanos tu último trabajo, dijo, mientras ya estaba desplazándose, por lo que Arjun supuso que era su perfil de LinkedIn. Arjun se lanzó a explicarlo, empezando por la arquitectura de microservicios que había diseñado y las mejoras de rendimiento que había aportado. Habló con claridad, evitando palabras de relleno y equilibrando los detalles técnicos con una visión global. Aún así, cuando dijo arquitectura, notó que Kyle esbozaba una pequeña sonrisa. Quizás no significaba nada, o quizás lo significaba todo. Un enfoque interesante, dijo Martin, pasando a la segunda página del currículum de Arjun. Tu solución para el equilibrio de carga fue bastante creativa. ¿La creaste desde cero? Empecé con un marco de trabajo, explicó Arjun, pero la capa lógica fue totalmente personalizada. Nuestros patrones de tráfico no se ajustaban a ninguna solución estándar. Martin asintió. Inteligente. Jenna tomaba notas. No reaccionó mucho, solo hacía preguntas de seguimiento de vez en cuando. Era difícil de leer, pero al menos no reaccionaba como Kyle, que ya había cerrado su portátil y se había recostado en la silla, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. Dime, dijo Kyle con voz informal, ¿cómo gestionas los problemas de comunicación cuando trabajas en equipos dinámicos? Especialmente si, ya sabes, no siempre te entienden a la primera. Ahí estaba. Ni siquiera fue sutil. Arjun parpadeó una vez, no apartó la mirada. Me aseguro de escuchar primero, dijo con tono tranquilo. Luego hago preguntas si hay algo que no está claro.
y trato de comunicarme con claridad, independientemente del idioma o el acento, porque la claridad no viene de cómo suena alguien, sino de cómo piensa. Jenna levantó la vista de sus notas. Sus ojos se posaron en Kyle por primera vez durante la entrevista. Kyle se encogió de hombros de forma casi imperceptible. Me parece justo, dijo. Pasaron a la parte técnica. Invitaron a Arjun a la pizarra. Trabajó en un problema real, diseñar un sistema de notificaciones escalable para millones de usuarios. Utilizó un diagrama sencillo pero eficaz, explicando cada capa paso a paso. Martin le hizo algunas preguntas difíciles, pero Arjun respondió sin dudar. Mientras borraba la pizarra tras su último diagrama, vio que Jenna intercambiaba una mirada con Martin. No era negativa, solo pensativa. Gracias, Arjun, dijo ella poniéndose en pie. Tenemos algunas entrevistas más hoy, pero te agradecemos tu tiempo. Te daremos noticias pronto. Él asintió, recogió su carpeta y se dirigió hacia la puerta. Justo cuando iba a coger el pomo, Kyle le dijo, «Buena suerte». Arjun se giró ligeramente. «Gracias». Fuera, el pasillo estaba en silencio. Mientras caminaba de vuelta hacia el vestíbulo, pasó por delante de una puerta cerrada. Detrás de ella, alguien reía, fuerte y con estridencia. Se detuvo al reconocer la voz. Ryan. Arjun no se detuvo. Siguió caminando, con paso firme, de vuelta hacia el vestíbulo acristalado donde esperaban los demás. Había hecho lo que había venido a hacer. Había respondido a sus preguntas, creado sus sistemas y defendido su opinión. Y en algún lugar detrás de esa pared, alguien seguía pensando que su acento era motivo de burla. Pero él no era el hazme reír de nadie. Ya no. El vestíbulo se había vaciado cuando Arjun regresó. Algunos candidatos seguían sentados, con la mirada fija en sus teléfonos y en el pasillo. La recepcionista, Camila, le dedicó una sonrisa amable al pasar, aunque ahora parecía un poco cansada. El suelo pulido reflejaba sus pasos de vuelta a la sala de espera, donde volvió a sentarse en silencio. Ryan estaba de nuevo junto a la máquina de café, dando una charla. Su voz se oía aunque no gritaba. Estaba en mitad de una historia, riéndose a carcajadas de algo que había dicho uno de los entrevistadores. Me preguntaron sobre concurrencia y escalabilidad, y les dije, amigo, llevo haciendo eso desde el instituto. Martin casi me da un choque de manos. Se giró ligeramente, vio que Arjun regresaba y le hizo un gesto de satisfacción. Exagerado. Supongo que algunos lo hacemos parecer fácil. La mujer con la gruesa carpeta, cuyo nombre ahora se veía en la etiqueta, Dana, puso los ojos en blanco y se movió en su silla. Arjun evitó el contacto visual y miró al frente, repasando mentalmente la arquitectura, como si eso fuera a cambiar el curso de los acontecimientos. Pero algo había cambiado. Podía sentirlo. La entrevista no había salido perfecta. Se había equivocado en una pregunta sobre el almacenamiento en caché de bordes. Pero tampoco había ido mal. Más de una vez había visto a Martin impresionado. La cara de Jenna era más difícil de interpretar, pero no había desconectado. Kyle, sin embargo, había dejado clara su opinión con solo unas pocas palabras y una sonrisa burlona. Dana se inclinó ligeramente. ¿Cómo ha ido? Arjun dudó y luego dijo en voz baja. Bien, creo. Has estado allí un buen rato, dijo ella. Más que la mayoría. Quizás sea una buena señal. O quizá te han interrogado más, dijo ella, y luego sonrió. Aún así, eso significa que han visto algo que merece la pena indagar. Arjun se rió entre dientes. Gracias. Ryan se volvió hacia ellos, claramente habiendo escuchado parte de la conversación. Oh, a mí también me interrogaron, dijo. Pero vamos, he dirigido 3 equipos. Una vez que has liderado a ingenieros, nada te perturba. Dana asintió sin comprometerse y volvió a sus notas. Arjun no dijo nada. Ryan no había terminado.
Oye, Arjun, ¿verdad? Dijo acercándose con su café. Seguro que lo hiciste genial con lo de los algoritmos. Es lo tuyo, ¿no? Arjun levantó la vista, sin saber si el tono era sincero o algo más. Hice lo que pude. Genial, genial, dijo Ryan. Luego, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, añadió, y oye, no te ofendas, pero si consigues el trabajo, yo invertiría en clases para mejorar tu acento. Podría ayudarte en las reuniones y esas cosas. Se hizo un silencio sepulcral. Dana dejó de escribir. Camila, detrás del escritorio, levantó la vista bruscamente. Arjun apretó la mandíbula, pero mantuvo la calma. Creo que la gente se acostumbra a cómo hablo, dijo, y si escuchan, suelen entenderme perfectamente. Ryan se rió y levantó la taza como si fuera un brindis. No pasa nada, tío, solo es un consejo amistoso. Camila se levantó entonces con la voz más seca que antes. Ryan Lawrence, puedes marcharte. Estaremos en contacto. Ryan parpadeó, desconcertado por un segundo. Ah, claro, claro. Apuró el último sorbo de café y tiró la taza a la papelera. Buena suerte a todos. Cuando se marchó, la sala volvió a respirar. Dana se inclinó hacia él. ¡Qué idiota!, murmuró. Arjun no respondió. En lugar de eso, miró hacia el pasillo por el que acababa de llegar. En algún lugar detrás de aquellas paredes, probablemente estaban hablando, comparando notas, revisando currículos, debatiendo cosas como adecuación cultural y habilidades comunicativas. Volvió a mirar la carpeta que tenía en el regazo. Estaba gastada por los bordes de lo fuerte que la había agarrado. Dentro había diagramas, estadísticas de rendimiento, referencias que elogiaban su ética de trabajo, su claridad, su brillantez bajo presión. No había nada que dijera nada sobre su voz. Se lo recordó a sí mismo. Camila se acercó un momento después, con una carpeta en la mano. Ya están terminando, dijo. Las decisiones finales deberían llegar al final del día. Gracias a todos por esperar. Un murmullo de agradecimiento recorrió la sala. Arjun se levantó, se colgó la mochila al hombro y se dirigió hacia la salida. Camila lo detuvo suavemente con una mano. Por cierto, dijo en voz baja, fuiste el único que me dio las gracias cuando entraste. Él parpadeó. ¿Eso importa? Ella sonrió. Te sorprendería saber lo que importa. Arjun salió a la brillante luz de la mañana. El edificio detrás de él brillaba con el cristal y el acero, un monumento a la ambición. Por un breve instante, se permitió imaginar cómo sería volver a atravesar aquellas puertas, no como candidato, sino como empleado, como alguien que pertenecía a aquel lugar. Aún no lo sabía, pero alguien dentro de aquel edificio estaba pensando exactamente lo mismo de él. Tras las puertas cerradas de la sala de entrevistas de Helix Tech, el ambiente había cambiado. Jenna se recostó en su silla y golpeó lentamente el bloc de notas con el bolígrafo. La pizarra aún conservaba restos del diseño del sistema de Arjun, cuadros, flechas y anotaciones escritas con una letra clara y cuidadosa. Martin fue el primero en romper el silencio. Me ha gustado, dijo, mientras revisaba el currículum de Arjun. Tenía un enfoque reflexivo. Su solución de microservicios era limpia y escalable, mejor que la mayoría de los candidatos que hemos visto. Kyle estiró los brazos y soltó un suspiro. Sí, técnicamente está bien. Es un tipo inteligente, pero no sé. Le costó un poco explicar el flujo de invalidación de la caché y el acento. Mira, solo digo que la comunicación es importante. Jenna dejó de dar golpecitos con el bolígrafo. ¿Crees que eso es un motivo de rechazo?, preguntó con voz plana. Kyle se encogió de hombros. No digo que lo descartemos, solo que tendríamos que formarlo un poco. Algunos de los clientes con los que trabajamos podrían tener dificultades para seguirlo. Eso es todo. Martin miró a los dos, pero se quedó callado. Jenna se enderezó en la silla. Has sido claro, dijo.
Ha hecho pausas para explicar cada componente y ha respondido a todas las preguntas sin prisas. Es más de lo que puedo decir de algunos de los demás. No te falta razón, añadió Martin. Ha manejado el problema de diseño mejor que Ryan, eso es seguro. Kyle se burló ligeramente. Ryan se confió demasiado, sí, pero se comporta como un líder. Probablemente podría entrar mañana en una llamada con un cliente y dominarla. Jenna miró a Kyle durante un largo rato, con expresión indescifrable. Ryan no supo responder a una pregunta básica sobre cómo manejar los bloqueos, dijo. Lo pasó por alto y luego cambió de tema, 2 veces. Pero tiene presencia, dijo Kyle. Ese tipo de carisma es importante, especialmente en puestos de cara al público. Solicitó un puesto de backend, le recordó Jenna. Kyle no respondió de inmediato. En cambio, volvió a abrir su portátil y empezó a revisar sus notas. Lo único que digo es que, si contratamos a alguien, tiene que encajar en la cultura del equipo. Dinámico, perspicaz, elocuente. ¿Y Arjun no es elocuente? Preguntó Jenna. Kyle dudó. Es lo suficientemente elocuente. Pero no de la forma a la que estás acostumbrado, dijo ella con voz firme. Martin levantó la vista. Sinceramente, prefiero a alguien callado pero competente que a alguien que aparenta confianza y rinde menos. Hubo una pausa. Creo que deberíamos mantenerlo en la lista, dijo Jenna, mientras garabateaba una nota rápida. Compararemos las puntuaciones finales, pero si me preguntas, él está entre los 3 primeros. Kyle se recostó en su silla, claramente sin estar convencido, pero no siguió discutiendo. Una asistente llamó suavemente a la puerta y asomó la cabeza. Disculpen la interrupción, pero alguien de recursos humanos quiere hablar con Jenna. Jenna se levantó, se alisó la chaqueta y siguió a la asistente al pasillo. La representante de RRHH, una mujer de voz suave llamada Laila, esperaba junto a la ventana de la esquina. Quería comentarte algo, dijo Laila cuando Jenna se unió a ella. Hemos recibido un informe de la recepcionista, Camila. Se ha hecho un comentario inapropiado en la sala de espera. Jenna arqueó las cejas. ¿Quién? Ryan Lawrence, uno de los candidatos, respondió Lila. Al parecer se burló del acento de otro candidato y dijo algo sobre que necesitaba subtítulos. Jenna se quedó paralizada. ¿Arjun? Lila asintió. Camila no quería darle importancia, pero pensó que debía comunicarlo. Jenna miró más allá de Laila, hacia el pasillo, donde la luz entraba a raudales por las altas ventanas. Se quedó en silencio durante unos instantes. Me alegro de que me lo hayas dicho, dijo finalmente. De vuelta en la sala del panel, Martin estaba ajustando las puntuaciones en la hoja de evaluación. ¿Alguien más te ha llamado la atención?, le preguntó a Kyle. Kyle se encogió de hombros. Dana parecía sólida, segura de sí misma, quizá un poco novata, pero Ryan, tío, tiene ese aire ejecutivo. Jenna regresó y cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. No pasará a la siguiente fase, dijo mientras se dirigía a su asiento. Kyle levantó la vista, desconcertado. ¿Quién? Ryan. ¿Qué? ¿Por qué? Nos ha mostrado exactamente cómo es. Solo teníamos que mirar más allá de su actuación. Kyle frunció el ceño. Estamos evaluando el rendimiento técnico, ¿no? No el comportamiento social. Estamos juzgando ambas cosas, dijo Jenna. Y si no es capaz de respetar a la gente en la sala de espera, no confío en que respete a nuestros clientes o a nuestro equipo. Martin no dijo nada, pero una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Kyle se recostó en su silla, todavía frunciendo el ceño. ¿Así que vamos a ascender a Arjun? Le estamos dando el crédito que se merece, dijo Jenna. Hubo una pausa. Luego Kyle asintió lentamente. Está bien. Afuera, en el vestíbulo ahora casi vacío, Arjun salió por las puertas giratorias,
sin saber de la conversación que se desarrollaba a solo unas habitaciones de distancia. No sabía que alguien había salido en su defensa. No sabía que alguien acababa de recordar cada palabra que había dicho y cómo las había dicho. Pero las cosas estaban empezando a cambiar y pronto lo vería por sí mismo. La cafetería de la primera planta de Helix Tech bullía con el murmullo de las conversaciones, una mezcla de empleados que tomaban un bocado rápido y los últimos candidatos que terminaban sus entrevistas. La luz del sol entraba a raudales por los ventanales y el ruido de los cubiertos en las bandejas añadía un zumbido de normalidad a un día por lo demás lleno de tensión. Ryan estaba de pie junto a la máquina de café, una vez más en el centro de atención. Removió el azúcar en su café con el mismo ritmo presumido que había utilizado antes en el vestíbulo, recostándose como si toda la sala le debiera su atención. Te lo digo yo, dijo Ryan, mirando a su alrededor para asegurarse de que tenía público. Esa entrevista fue básicamente una formalidad. Martin y yo congeniamos enseguida. El tipo hacía con la cabeza antes incluso de que terminara de responder a la pregunta sobre los bloqueos distribuidos. Uno de los candidatos restantes, un chico llamado Trevor con una camisa a cuadros, asintió sin estar del todo de acuerdo ni en desacuerdo. Una segunda candidata, Lucía, mantuvo la mirada fija en su sándwich. Ryan bajó la voz y dijo, no quiero ser grosero, pero ¿alguien más se ha fijado en el acento de ese tipo? Arjun, ¿verdad? No entendí ni la mitad de lo que dijo. Trevor se rió nerviosamente, pero parecía muy inteligente. Claro, si te gusta murmurar jerga técnica, respondió Ryan encogiéndose de hombros. Quiero decir, esto es Helix Tech. No estamos dando soporte técnico en un centro de llamadas. Lucía dejó de comer. Levantó la vista lentamente. ¿Acabas de decir eso? Ryan sonrió como si no hubiera percibido el tono de su voz. Solo digo lo que la gente piensa, pero no dice. No se puede dirigir un equipo si la mitad de la gente tiene que pedirte que repitas cada frase. Lucía lo miró fijamente. Vaya. Ryan levantó las manos. Oye, no pretendo ofenderte, solo digo la verdad. Esa es la diferencia. Desde el otro lado de la sala, Camila, todavía con su uniforme de recepcionista, pasó con una bandeja. No debía estar en la zona de candidatos, pero había bajado a comer tarde y había oído la última parte del comentario de Ryan. Sus pasos se ralentizaron. Se volvió hacia Ryan. Ryan, pero se contuvo, exhaló y se sentó en una mesa vacía. Sacó su teléfono y escribió algo rápidamente. Luego lo dejó boca abajo sobre la mesa. De vuelta en la mesa de Ryan, Trevor apartó la mirada, claramente incómodo. Lucía, que seguía mirando a Ryan, dijo, «Sabes, si la inteligencia viniera acompañada de humildad, podrías haber sido realmente peligroso». Ryan sonrió con aire burlón. No todo el mundo puede soportar la verdad. Lucía se levantó, tiró el sándwich a medio comer a la basura y se marchó sin decir nada más. Trevor la vio marcharse y luego se volvió hacia Ryan. «Creo que voy a por un té». Ryan los vio alejarse a ambos y murmuró entre dientes, «Da igual». Al otro lado de la sala el teléfono de Camila vibró. Lo cogió, leyó la pantalla y sus ojos se suavizaron ligeramente. El mensaje era de Lila, de Recursos Humanos. «Gracias por avisarme. Jenna ya se está ocupando de ello». Camila sonrió levemente y dio un sorbo a su agua. 10 minutos más tarde, las puertas de la cafetería se abrieron y la sala se quedó en silencio cuando alguien inesperado entró. Anjali Mehta, directora ejecutiva de Helix Tech, no era alguien a quien se viera a menudo en la planta baja. La mayoría de los empleados solo la veían en reuniones generales o en artículos de prensa. Hoy llevaba una chaqueta negra entallada, una blusa blanca suave y no se le veía maquillaje. Se movía con una seguridad tranquila. No miró a Ryan de inmediato. Pasó junto a él, saludó rápidamente a Camila y aceptó una taza de té del mostrador.
Ryan se giró al notar la oleada de atención detrás de él. Su expresión cambió al instante. Se enderezó, se sacudió una pelusa invisible de la manga y se alejó de la máquina de café. Señora Mehta, dijo con una sonrisa, no esperaba verla aquí. Soy Ryan, candidato para ingeniería de productos. Esta mañana tuve mi entrevista. Creo que ha ido muy bien. Anjali se volvió hacia él. Sus ojos estaban tranquilos, pero eran imposibles de descifrar. Asintió ligeramente con la cabeza. Sé quién es usted. La sonrisa de Ryan se desvaneció un poco. Genial, ha creado una empresa realmente inspiradora. Anjali no respondió. Lo miró un momento más de lo que le resultaba cómodo y luego miró hacia la mesa donde estaba sentada Camila. Volvió a mirar a Ryan. Tendría cuidado con lo que dice de la gente, dijo. Ryan parpadeó. ¿Perdón? Anjali no alzó la voz. No era necesario. He trabajado muy duro para construir esta empresa, dijo, como para permitir que la arrogancia descarada se disfrace de confianza. Ryan abrió la boca para hablar, pero no le salió ningún sonido. Me encargaré de que te eliminen de la lista de candidatos, continuó Anjali. Helix Tech busca ingenieros, no matones. Camila bajó la mirada hacia su bandeja, haciendo todo lo posible por no sonreír. Ryan tragó saliva, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Pero solo estaba hablando con alguien. Anjali se acercó y bajó la voz para que solo él pudiera oírla. ¿Crees que tener acento es una debilidad?, dijo. Ese es tu primer error. Luego pasó junto a él, con el té en la mano, como si la conversación ya hubiera terminado. Porque, para ella, así era. Unas horas más tarde, los candidatos que aún permanecían en Helix Tech recibieron una notificación inesperada en sus teléfonos. Todos los solicitantes del día 1, por favor, preséntense en la sala de conferencias principal del segundo piso a las 3 p.m. para recibir una dirección de la empresa. Sin explicaciones, sin detalles, solo una hora y una sala. Arjun leyó el mensaje 2 veces, sin saber si significaba algo más de lo que decía. Acababa de encontrar un rincón tranquilo en la planta baja, donde observaba a unos pájaros saltar por el camino del jardín exterior, tratando de aliviar el peso del día. La entrevista lo había dejado emocionalmente agotado de una manera que no podía explicar, no por las preguntas, sino por todo lo que no se había dicho. Llegó a la sala de conferencias 5 minutos antes. El espacio era precioso. Techos altos, una vista panorámica del horizonte de la ciudad y una iluminación suave que se reflejaba en las paredes de piedra pulida. Las filas de sillas estaban alineadas con pulcritud, la mayoría ya ocupadas por otros candidatos. Dana le hizo un gesto para que se acercara. Él sonrió y se sentó a su lado. ¿Crees que esto es normal?, le preguntó ella. Ni idea, respondió Arjun. Es la primera vez que me entrevistan aquí. Quizás estén a punto de decirnos quiénes han sido seleccionados, supuso ella. O quizás todos hemos suspendido, murmuró alguien unas filas más adelante. La puerta del frente de la sala se abrió. Se hizo el silencio rápidamente. Una mujer subió al pequeño escenario. Parecía tranquila, pero no ensayada, vestida con una chaqueta gris oscuro y pantalones azul marino. Su presencia cambió toda la energía de la sala, aunque aún no había dicho una palabra. Buenas tardes, comenzó con voz firme pero cálida. Soy Anjali Mehta, fundadora y directora ejecutiva de Helix Tech. Todas las cabezas se levantaron, incluso los que estaban encorvados en sus asientos se enderezaron. Quería hablar con todos ustedes personalmente, continuó, porque lo que buscamos en las personas que contratamos no son solo sus habilidades. Se trata de valores. Se trata de con quiénes elegimos construir. Y hoy me he dado cuenta de lo importante que es eso. Hubo una pausa. Una tensión silenciosa se apoderó de la sala. Caminó una vez por el escenario antes de detenerse en el centro.
Cuando fundé esta empresa, acababa de salir del MIT. Tenía una visión y un centenar de rechazos. No porque mis ideas fueran malas, sino porque no encajaba en la imagen que la gente tenía de un líder tecnológico. Y porque cuando abría la boca, mi acento delataba lo que mi currículum intentaba ocultar con tanto empeño. La sala quedó en silencio. Ni siquiera se oyó una tos. Recuerdo estar delante de un tribunal, como muchos de ustedes hoy, dijo con tono tranquilo, pero con palabras tajantes. Uno de los entrevistadores se rió cuando me presenté. Dijo que esperaba que pudieran entenderme. Arjun abrió mucho los ojos. Dana se inclinó y susurró. ¿Acaba de decir? Él asintió levemente con la cabeza. Y lo admito, continuó Anjali. Casi le creí. Casi creí que mi voz me hacía menos. Dio un paso adelante y recorrió la sala con la mirada. Pero entonces creé una empresa en la que nadie tendría que cuestionarse si su voz encajaba allí, donde nadie sería juzgado por cómo suena, sino por lo que aporta. Y hoy he escuchado una conversación en nuestra cafetería que me ha recordado que algunos de nosotros seguimos arrastrando viejas ideas a nuevos espacios. El silencio se hizo absoluto. Todos los presentes escuchaban ahora no solo su voz, sino lo que significaba. Escuché a un candidato burlarse del acento de otro, en voz alta, con orgullo, y luego lo defendió con la frase, «Solo estoy siendo realista». Un par de cabezas se giraron sutilmente. Arjun no se movió. Se limitó a mirar al frente. «Ya hemos eliminado a esa persona de nuestra lista de candidatos», dijo simplemente. «Y seguiremos haciéndolo con cualquiera que trate el respeto como si fuera opcional». Dana susurró. Era él, ¿verdad? Ryan. Arjun no respondió. Anjali no había terminado. Muchos de vosotros procedéis de diferentes países, comunidades y trayectorias. Aportáis diferentes sonidos, estilos y fortalezas. Y dejadme que os deje algo muy claro. Vuestro acento no es vuestra debilidad, es vuestra historia. Sus palabras calaron con un peso que no se sentía pesado, sino liberador. Arjun sintió que algo se movía en su pecho. No era exactamente orgullo, era más bien alivio, como si no tuviera que disculparse por ser quien era. No allí. Todavía estamos tomando una decisión definitiva, dijo Anjali, suavizando el tono. Pero quería daros las gracias por venir, por ser vosotros mismos, por hablar con sinceridad. Volvió a mirar a toda la sala, y a aquellos que hoy se han sentido invisibles o subestimados, yo os veo, os escucho, y esta empresa también. Luego, sin fanfarria alguna, bajó del escenario. No hubo aplausos, no porque la sala no quisiera, sino porque no sabían muy bien cómo hacerlo. No era un momento para aplaudir, era un momento para asimilar la verdad. Y en esa verdad, Arjun encontró algo que no había sentido en todo el día. Pertenencia. Mientras los candidatos comenzaban a levantarse lentamente de sus sillas, la sala de conferencias permanecía envuelta en un silencio sepulcral. Algunos susurraban entre ellos, otros evitaban el contacto visual y otros permanecían inmóviles, asimilando lo que habían oído. Arjun permaneció sentado. Tenía las manos apoyadas en las rodillas y el cuerpo paralizado, no por miedo, sino por algo más profundo. No esperaba que nadie dijera nada, y mucho menos la directora general, y menos aún esperaba que ella pronunciara las palabras que él había guardado en silencio durante años. Tu acento no es tu debilidad, es tu historia. Cerró los ojos por un momento. Esas palabras resonaron más fuerte que cualquier cosa que Ryan hubiera dicho en todo el día. Cuando finalmente se puso de pie, Dana seguía a su lado, con los ojos muy abiertos. Eso fue, comenzó sacudiendo la cabeza. Nunca había oído a un director general hablar así. Nunca. Arjun sonrió levemente, sin saber qué decir. ¿Estás bien?, le preguntó ella. Creo que sí, respondió él en voz baja. No sabía que la gente de su nivel se fijaba en ese tipo de cosas.
La expresión de Dana se suavizó. No solo se fijó, escuchó. Al salir al pasillo, la multitud que los rodeaba comenzó a dispersarse. Algunos se dirigían a los ascensores, otros a los baños o al vestíbulo. Unos pocos seguían susurrando el nombre. Ryan. Arjun vio a Camila, la recepcionista, esperando cerca de la pared. Ella lo miró a los ojos y se acercó. Solo quería decirte, comenzó bajando la voz. Lo que pasó antes, lo vi y lo denuncié. Siento mucho que haya pasado. Arjun parpadeó, sorprendido. No tenías por qué hacerlo. Camila sonrió, pero no le llegó a los ojos. En realidad, sí tenía que hacerlo, porque gente como esa no puede seguir ganando. Ya no. Él asintió y algo quedó sin decir entre ellos. Por cierto, añadió ella sabía tu nombre. Arjun ladeó la cabeza. ¿Quién? La directora general, dijo Camila. Anjali. Lo mencionó antes en el pasillo. Dijo que le gustaba tu diagrama del sistema. Sencillo y limpio, dijo. Arjun se quedó sin aliento. Ni siquiera sabía que ella estaba en la sala durante su entrevista. Camila sonrió aún más, intuyendo su sorpresa. Sí, se fijan más de lo que crees. Saludó con la mano y se marchó, dejando a Arjun allí de pie con Dana. Él miró fijamente el largo pasillo, más allá de los demás candidatos, las oficinas y las ventanas pulidas que daban al horizonte de la ciudad. Sintió que algo comenzaba a surgir en su interior, quizá orgullo o paz. Vamos, dijo Dana con delicadeza. Tomemos un café o algo antes de irnos. Pero antes de que pudieran moverse, alguien más se acercó. Jenna, la directora de producto del panel de entrevistas. Parecía tranquila como siempre, pero ahora había algo menos cauteloso en sus ojos. ¿Arjun? Dijo acercándose a él. Sí, respondió él rápidamente, enderezándose sin darse cuenta. Ella le tendió la mano. Quería darte las gracias por hoy. Has manejado la entrevista con claridad e integridad, y tu enfoque técnico, especialmente la organización de la cola de notificaciones, ha sido excelente. Arjun le estrechó la mano, sorprendido por el elogio directo. Gracias, agradezco la oportunidad. Jenna dudó un segundo y luego se inclinó ligeramente. Hay cosas que suceden en las salas de contratación que los candidatos no llegan a ver, dijo. Solo quiero que sepas esto. Tu presencia causó una buena impresión, no solo por tus habilidades, sino por tu carácter. Arjun no supo cómo responder. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Cuídate, Arjun, dijo Jenna. Pase lo que pase, creo que harás grandes cosas. Asintió con la cabeza, luego se dio la vuelta y desapareció en el pasillo, con el taconeo de sus zapatos resonando suavemente contra el suelo. Dana se quedó mirándola. Vale, ahora sí que ha sido algo importante. Arjun no respondió. Su teléfono vibró. Nuevo correo electrónico de Helix Tech Careers. Asunto. Comentarios sobre la entrevista final y próximos pasos. No lo abrió. Todavía no. Por ahora quería aferrarse a ese momento. No porque le garantizara un trabajo, sino porque le recordaba que la gente le observaba, le escuchaba, le hablaba. Gente como Camila, Jenna, Dana y sobre todo el director general, que lo había oído todo y aún así había decidido hablar. Arjun estaba sentado en una mesa de la esquina de una pequeña cafetería situada en la misma calle que Helix Tech. Había empezado a llover ligeramente, lo justo para suavizar las líneas afiladas de la ciudad al otro lado de la ventana. Su café estaba intacto delante de él, enfriándose por momentos, mientras el correo electrónico, sin abrir en su teléfono, brillaba débilmente en la pantalla. Lo miró fijamente, con el pulgar suspendido justo encima del asunto. Comentarios sobre la entrevista final y próximos pasos. Había pasado un día entero desde la conferencia.
Desde que la voz de la directora ejecutiva había llenado la sala con algo más poderoso que la autoridad, convicción. Había repetido sus palabras en su cabeza más de una vez, la forma en que las había dicho con tanta calma, con tanta claridad. Tu acento no es tu punto débil, es tu historia. Y ahora había llegado el momento que podría redefinirlo todo. Tocó la pantalla. El correo electrónico comenzaba con un breve saludo, seguido de la primera línea que importaba. Nos complace ofrecerle un puesto a tiempo completo como ingeniero de producto en Helix Tech. Arjun no se movió, no exhaló. El resto del mensaje detallaba el paquete, la fecha de inicio, los pasos para incorporarse, pero nada de eso le importaba. Lo único que veía eran esas palabras. Nos complace ofrecerle. Bajó lentamente el teléfono y lo dejó sobre la mesa. No sabía si reír o llorar. Tenía ganas de hacer ambas cosas. Se abrió la puerta de la cafetería y Dana entró sacudiéndose el paraguas mojado. Lo vio y se acercó rápidamente. ¿Lo has conseguido?, preguntó sin sentarse. Arjun asintió lentamente. Sí. Ella dio un grito ahogado. ¿Te han ofrecido el puesto? Sí, repitió él, todavía aturdido. Ella se sentó frente a él sonriendo. Lo sabía, te lo mereces, de verdad. Él sonrió por fin, sintiendo cómo le invadía la emoción. Gracias. ¿Qué decía el correo electrónico? Que empiezo el mes que viene. Incorporación completa. Beneficios. Todo. Dana levantó su taza de café a modo de brindis. Por un diseño de sistemas limpio y por mantenerte firme. Arjun se rió entre dientes y levantó su taza para chocar con la de ella. Por que nos escuchen. Chocaron las tazas suavemente. Más tarde, esa misma noche, regresó a su pequeño apartamento, con las paredes aún desnudas y la maleta a medio deshacer. Dejó el portátil sobre el escritorio, lo abrió y se dispuso a revisar los documentos de incorporación. Al iniciar sesión en el portal interno, notó algo extraño. Una notificación. Bienvenido a Helix Tech, pero debajo había un mensaje. De Anjali Mehta. Asunto, tu voz. Dudó, con el corazón acelerado, y luego hizo clic. El mensaje era breve. No había párrafos grandilocuentes, solo unas pocas líneas. Arjun, he oído hablar de cómo te comportaste durante las entrevistas. No solo demostraste tu capacidad técnica, sino también tu carácter. Eso es lo que buscamos aquí. Tu voz importa, tu acento y todo lo demás. AM se quedó mirando el mensaje durante un buen rato. No había emojis, ni una línea con su cargo, solo palabras, pero eran suficientes. Abrió el cajón y sacó la misma carpeta negra que había llevado a la sala de entrevistas. Los bordes estaban gastados, el currículum estaba doblado, los diagramas que en su día habían representado todas sus esperanzas. Dejó la carpeta con cuidado en el cajón inferior de su escritorio y lo cerró. Ya no la necesitaba. Mañana volvería a cruzar las puertas de Helix Tech. No como candidato, no como alguien que intentaba demostrar que pertenecía a ese lugar, sino como alguien invitado a entrar. Y esta vez, ninguna risa, ninguna sonrisa burlona, ningún juicio silencioso podría cambiar eso, porque alguien en la cima lo había dicho en voz alta. Tu opinión importa. Y ahora, por fin, lo creía. El sol de la mañana se filtraba a través de los altos ventanales de la sede de Helix Tech, proyectando un cálido resplandor sobre los suelos de mármol. La energía dentro del edificio era diferente hoy, silenciosamente eléctrica. Un ritmo de concentración zumbaba por los pasillos, interrumpido solo por el ocasional sonido de pasos, el zumbido de las máquinas de café expreso o las risas de un equipo reunido alrededor de una pizarra. Arjun salió del ascensor en la cuarta planta, vestido con una camisa azul marino recién planchada
y con la tarjeta de identificación de la empresa cuidadosamente sujeta al pecho. Sus dedos apretaban la correa de su bolsa de mensajero con más fuerza de la necesaria. Incluso ahora, después de todo, una parte de él seguía susurrando, no la fastidies. Pero otra voz, ahora más fuerte, le recordaba, este es tu sitio. Su incorporación había terminado la semana pasada. Hoy era su primer día real al frente de un proyecto, una demostración en vivo de un producto. Le habían asignado una actualización de funciones para el panel de control de la infraestructura interna de Helix Tech, algo que se implementaría en todos los equipos de ingeniería. No era algo enorme, pero sí visible. Al entrar en la sala de reuniones, vio caras conocidas que ya se habían reunido. Martin, del panel de entrevistas y ahora su jefe de equipo, le hizo un gesto para que se acercara. Buenos días, Arjun, dijo Martin, deslizando un ordenador portátil hacia él. ¿Estás listo? Sí, respondió Arjun con firmeza. Lo tengo todo preparado. Bien, nos vas a explicar la nueva lógica del monitor de servicio. Adelante. Arjun asintió y se dirigió al frente de la sala. El proyector se encendió con un zumbido. En la pantalla apareció un diagrama limpio, con flechas, nodos y activadores, todo dibujado con el mismo cuidado que había puesto en la pizarra durante la entrevista. Pero esta vez nadie juzgaba su valía. Todos escuchaban, esperaban. Bien, comenzó Arjun. El monitor de servicio ahora funciona a través de una cola de sondeo asíncrono. Cada agente se registra cada 60 segundos, pero si detectamos una caída por debajo del 98% de disponibilidad, el sistema entra en modo de verificación rápida. Hablaba con claridad, despacio. No intentaba sonar más americano. No aplanaba las vocales ni se saltaba sílabas para integrarse. Hablaba como siempre, mesurado, intencionado, con acento y todo. Y nadie le interrumpió. Nadie se rió. Martin hizo una pregunta incisiva sobre el uso de la memoria. Arjun respondió sin pestañear. Una desarrolladora junior planteó una pregunta sobre la latencia en casos extremos. Arjun dibujó un flujo secundario y se lo explicó paso a paso. Al final de la reunión, Martin se recostó en su silla. Buen trabajo, dijo. Empezaremos a probarlo a finales de semana. Avísame si necesitas ayuda. Lo haré, respondió Arjun. Gracias. Mientras la gente salía de la sala charlando en voz baja, Arjun se quedó atrás para recoger sus cosas. Fue entonces cuando se fijó en el pequeño sobre que había sobre la mesa, junto a su ordenador portátil. No había visto a nadie dejarlo allí. Lo cogió. No había ningún nombre en la parte delantera, solo el logotipo de Helix Tech. Dentro había una tarjeta blanca sin nada escrito. En ella había una breve nota escrita a mano con tinta. Tu voz importa, con acento y todo. A.M. Se quedó mirando la tarjeta durante un momento, con el corazón parado. Un suave golpe en la puerta le hizo volverse. Jenna, de la mesa de entrevistas, estaba en la puerta. Asintió ligeramente. Ha sido una reunión muy interesante. Gracias, respondió él. He oído que el equipo está muy ilusionado por trabajar contigo. Ya estás causando impacto. Él asintió y volvió a mirar la tarjeta que tenía en la mano. Jenna se dio cuenta. A veces deja tarjetas, dijo, cuando alguien le recuerda lo lejos que ha llegado este lugar. Arjun sostuvo la tarjeta con delicadeza, casi sin atreverse a cerrarla. ¿Crees que lo dice en serio? Preguntó. ¿Que mi opinión importa? Jenna ladeó la cabeza. Ella no ha llegado donde está diciendo cosas que no siente. Luego añadió, y tú tampoco lo harás. Se dio la vuelta y se marchó, dejando a Arjun solo con el zumbido del proyector, apagándose y la luz del sol calentando el suelo. Guardó la tarjeta en su bolso, junto con su cuaderno y su bolígrafo. Luego salió al pasillo, no como un visitante, no como un extraño, sino como parte de algo real.
como alguien que había sido objeto de burlas y aún así se había mantenido en pie, como alguien que había hablado no a pesar de su acento, sino con él, y con esa voz sencilla y firme construiría algo duradero, algo más fuerte que cualquier burla, algo que no podría ser ignorado. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.